motivacional. Evaluación. Evaluación conducta adictiva. A continuación se presentarán algunos de los instrumentos más utilizados para evaluar el patrón de consumo y la relación que el sujeto ha establecido con la sustancia. La mayor parte de las escalas fueron diseñadas para ser autoaplicadas. Sin embargo, estudios indican que esto es posible únicamente cuando el sujeto tiene un adecuado nivel de conciencia respecto a la conducta adictiva y lo que ésta ha generado en su vida. En caso de que se evidencie pobre insight en el paciente, el mismo que deberá ser valorado en la entrevista inicial, se sugiere la aplicación de las escalas con la participación objetiva del clínico a partir de una entrevista semiestructurada, evaluación y recogida de datos sobre el patrón de consumo, corroboración de información a partir de los datos recogidos en la entrevista, historia clínica del paciente y observación clínica. Además, es importante considerar la información que se puede obtener de una entrevista con los familiares del paciente, pues los mismos pueden dar información valiosa respecto de las consecuencias que el paciente ha tenido por su conducta adictiva en diferentes ámbitos de su vida. Una de las escalas para evaluar la conducta adictiva es la escala de Audit, que ayuda a evaluar o a detectar bebedores de riesgo, es decir, es un cuestionario estructurado para investigar el patrón de consumo de alcohol en el sujeto. El resultado del mismo se obtiene sumando los puntajes de cada una de las opciones elegidas por el paciente. Entonces tenemos que en el caso de los hombres, un puntaje total entre 0 y 7 puntos significaría que no hay problemas relacionados con el alcohol. Un puntaje total entre 8 y 12 puntos significaría bebedor de riesgo. Y un puntaje total entre 13 y 40 puntos significaría problemas físicos y psíquicos con el alcohol o probable dependencia. En el caso de las mujeres, un puntaje total entre 0 y 5 puntos significaría que no hay problemas relacionados con el alcohol. Un puntaje total entre 6 y 12 puntos significaría bebedor de riesgo. Y un puntaje total entre 13 y 40 puntos significaría problemas físicos y psíquicos con el alcohol, es decir, una probable dependencia. CPQA. El CPQA es un cuestionario de problemas asociados al consumo de cannabis para los adolescentes. Es importante mencionar que esta escala inicialmente fue creada para la evaluación de adolescentes, pero debido a la generalidad de los ítems, también se ha reconocido su validez en la aplicación para los adultos. El resultado se obtiene al sumar todas las respuestas afirmativas. En este caso, este cuestionario hace preguntas con respuestas de sí o no. Solo se sumarán las respuestas afirmativas. No existen puntos de corte determinados para esta escala. Simplemente, a mayor puntuación, hay mayor gravedad del problema. Entonces tendríamos resultados de que no hay problemas con el consumo de cannabis o un consumidor leve de cannabis, un consumidor moderado o un consumidor grave. CCQ. El CCQ es un cuestionario para medir el craving de cocaína. Esta evaluación presenta reactivos con doble negativa. Por ende, debe ser aplicada con la ayuda de un clínico, pues muchos de los pacientes no comprenden algunos de los ítems. El resultado se obtiene al sumar cada una de las respuestas elegidas. Algunos ítems tienen puntuación directa y otros inversa. Por ejemplo, el ítem número 1 puntúa del 1 al 7, mientras que el ítem número 5 puntúa del 7 al 1. Para el CCQ no existe un punto de corte establecido. A mayor puntuación, mayor intensidad del craving. La escala de Fagerström es un cuestionario que evalúa la dependencia a la nicotina. Inicialmente se creó una versión con 8 ítems. La versión modificada consta de 6 ítems.
El resultado se obtiene al sumar las puntuaciones de cada ítem. Entonces tenemos que para la versión original una puntuación entre 0 y 2 puntos significaría dependencia muy baja a la nicotina. Una puntuación entre 3 y 4 puntos, dependencia baja a la nicotina. 5 y 6 puntos, dependencia media. 7 y 8 puntos, dependencia alta. 9 y 11 puntos, dependencia muy alta. En la versión modificada, que constaba de 6 ítems, tenemos que una puntuación entre 0 y 3 puntos significaría dependencia baja. Puntuación entre 4 y 7 puntos, dependencia moderada. Y puntuación entre 8 y 10 puntos, dependencia alta a la nicotina. La escala SOUF valora la gravedad del síndrome de abstinencia de opiáceos. Es un instrumento heteroaplicado, diseñado como una entrevista semiestructurada para evaluar la intensidad de la sintomatología de la abstinencia por opiáceos. La puntuación total se obtiene sumando las puntuaciones en los 10 signos y síntomas explorados. No hay puntos de corte. A mayor puntuación, mayor gravedad del síndrome de abstinencia por opiáceos. Es importante mencionar que las herramientas expuestas en el presente documento solo valoran la relación que el sujeto establece con la sustancia. No evalúan la presencia de otro tipo de síntoma o trastorno. Por esto, es importante que desde la primera entrevista se valoren las funciones psíquicas del paciente, incluso durante la aplicación de las escalas, pues esto permitirá determinar la necesidad de aplicar otros instrumentos específicos que podrían ayudar a descartar la sospecha de patologías adicionales a la conducta adictiva, es decir, una comorbilidad o patología dual. Patología dual. Los estudios de comorbilidad psiquiátrica en pacientes diagnosticados de trastorno por consumo de sustancias ponen de manifiesto que casi las 3/4 partes de esos pacientes cumplen criterios de al menos un trastorno psiquiátrico distinto del uso o abuso de sustancias, siendo los más prevalentes los trastornos afectivos y de la personalidad. Debido a esto, es necesario un abordaje comprensivo que incluya una evaluación detallada de los mismos, tratando de descartar la presencia concomitante de estas u otras patologías psiquiátricas. A continuación presentaremos algunas de las escalas más utilizadas en caso de sospecha de patología dual. Escala de Hamilton para la depresión. La escala de Hamilton evalúa el perfil sintomatológico y la gravedad del cuadro depresivo. El resultado se obtiene de la suma total de los puntajes de los ítems. Se propone 2 puntos de corte o normas de interpretación. Un puntaje entre 0 y 7 puntos significaría que no hay depresión. Un puntaje entre 8 y 12 puntos, depresión menor. Un puntaje entre 13 y 17 puntos, menos que depresión mayor. Entre 18 y 29 puntos, depresión mayor. Entre 30 y 52 puntos, más que depresión mayor. La escala de interpretación cualitativa más utilizada es la siguiente. Entre 0 y 7 puntos no hay depresión. 8 a 14 puntos, distimia. Mayor a 15 puntos, depresión de moderada a grave. Es importante mencionar que, aunque esta escala está determinada como autoaplicada, la observación del clínico es sumamente importante para dar alguno de los resultados o dar alguna de las puntuaciones de la escala, pues los pacientes, debido a su estado de ánimo, no reconocen algunos de los síntomas expuestos en la evaluación. Escala PANSS. Es una escala para evaluar el síndrome positivo o negativo de la esquizofrenia. Evalúa la predominancia de síntomas negativos o positivos de la esquizofrenia. Proporciona 4 puntuaciones. La puntuación de la escala positiva, la escala negativa, escala compuesta y la puntuación de la psicopatología general.
La puntuación en las escalas positivas, negativas y psicopatología general se obtiene sumando las puntuaciones de cada ítem. La escala compuesta se obtiene restando la puntuación total de la escala negativa de la puntuación en la escala positiva. No existe un punto de corte. Se transforma la puntuación total obtenida a percentiles. Puede utilizarse la escala compuesta para indicar si el trastorno esquizofrénico presenta predominancias de síntomas positivos, negativos o mixtos. Es importante mencionar que la gravedad del síntoma está valorada en una escala de 1 a 7 puntos, en donde 1 es la ausencia del síntoma y 7 es la mayor gravedad del síntoma. En la tabla de conversiones de puntuaciones de percentiles podemos evidenciar que, por ejemplo, un sujeto que ha obtenido una puntuación total en la escala positiva de 12 correspondería al percentil 5, lo que significaría que un percentil 5 no representaría una mayor gravedad en la sintomatología positiva de la esquizofrenia. En tanto que, si un sujeto obtiene una puntuación en la escala negativa de la esquizofrenia de 35 puntos, significaría que tiene un percentil 75, lo que significaría que hay una predominancia de síntomas positivos de la esquizofrenia con una gravedad que se podría evidenciar con el percentil 75. La escala de Jung. La escala de Jung sirve para evaluar la gravedad de los síntomas en la fase maníaca del trastorno bipolar. La puntuación total se obtiene al sumar el valor de cada ítem. Una puntuación igual o menor a 6 significaría tendencia a la eutimia, mientras que una puntuación entre 7 y 20 puntos significaría episodio mixto. Puntuaciones mayores a 20 significarían episodio maníaco. A mayor puntuación, mayor gravedad del cuadro maníaco. Es importante mencionar que esta escala debe ser evaluada con la ayuda de un clínico, pues un paciente que se encuentre en fase maníaca del trastorno bipolar no tendrá la objetividad que se requiere para contestar la evaluación por él mismo. Escala MDQ es un cuestionario para valorar la presencia de trastornos del humor. Es un instrumento para identificar si el paciente presenta trastorno bipolar. La puntuación total se obtiene sumando todas las respuestas afirmativas. Los autores recomiendan como punto de corte la respuesta afirmativa a 7 o más de las 13 preguntas formuladas, es decir, un puntaje total de 8 significaría que hay presencia de trastorno bipolar, mientras que un puntaje total de 6 significaría ausencia de trastorno bipolar. Million, inventario clínico multiaxial. La escala Million permite evaluar escalas clínicas agrupadas de acuerdo con el nivel de gravedad, es decir, evalúa patrones clínicos de personalidad, patología severa de personalidad, síndromes clínicos y síndromes clínicos graves. Además, indica la validez de la prueba según las intenciones de manipular la prueba por parte del paciente. Es importante mencionar que los pacientes que tienen problemas con consumo de sustancias generalmente también tienen un trastorno de personalidad, el mismo que podría evidenciarse en esta prueba. Puntajes mayores o iguales a 85 significarían un indicador elevado del rasgo de personalidad o incluso la presencia de una patología grave de personalidad. Valores entre 75 y 84 significarían indicador moderado. Entre 60 y 74, indicadores sugestivos. Entre 35 y 59, indicador bajo. Y entre 0 y 34, un indicador nulo o ausencia del rasgo o de la patología de personalidad. Examen cognitivo de Addenbrooke's. Es una evaluación breve para determinar la presencia de demencia o deterioro cognitivo. Valora la orientación, atención, memoria, fluencia verbal, lenguaje y habilidad visoespacial. Proporciona puntajes para presencia de demencia y adicional sobre el deterioro cognitivo según el Mini-Mental, es decir, esta evaluación arroja 2 puntajes.
el del examen cognitivo de Addenbrooke's, ACE, y el MMSE, que es el de mini examen cognitivo, mini mental. La puntuación para ACE, un valor de 85 o menos para alta escolaridad, cuando el sujeto tiene alta escolaridad, significaría que tiene probable demencia. Cuando el sujeto tiene baja escolaridad, un puntaje de 65 o menos significaría la probabilidad de demencia. Una puntuación para el MMSE entre 27 o más, normal, 26 o menos, sospecha patológica, de 12 a 24, deterioro cognitivo, y de 9 a 12 puntos, demencia. Importante. Si se confirma la presencia de patología dual, primero se debe trabajar en la patología que no tiene que ver con la conducta adictiva. Este trabajo se realiza de manera conjunta entre el psiquiatra y el psicólogo. Se debe trabajar en conciencia de trastorno, psicoeducación y manejo de los síntomas. Una vez estables los síntomas de la patología adicional a la conducta adictiva, se iniciará el trabajo de entrevista motivacional. La entrevista motivacional. ¿Qué es la entrevista motivacional? Es una intervención centrada en el paciente que aprovecha la ambivalencia frente a una problemática y por medio de una escucha reflexiva y algunas intervenciones puntuales intenta lograr resolución generando una mayor disposición al cambio del comportamiento lesivo en el paciente. La entrevista motivacional es una intervención directiva centrada en el paciente y en el estadio o fase de cambio en la que se encuentra. Busca generar un cambio de conducta al explorar o resolver la ambivalencia que le genera al paciente este problema. Características de la entrevista motivacional. Es una entrevista no confrontativa. Se realiza a través de una escucha empática que minimiza las resistencias, explora los objetivos y la forma en la que el sujeto se relaciona con su adicción. Da espacio al paciente para expresar sus dificultades. Aumenta la motivación hacia el cambio y el reconocimiento de las potencialidades para enfrentar la situación que está atravesando. Mejora la adherencia al tratamiento y a los resultados del mismo. Es importante mencionar que la entrevista motivacional no debe ser confrontativa, pues la motivación u objeto de motivación debe provenir del paciente, no del terapeuta ni de ninguna persona externa al problema. Es decir, a veces hay motivaciones familiares que se confunden con la propia motivación del paciente y por ende el paciente no se compromete con el tratamiento, pues no hace el tratamiento pensando en sus objetivos, sino en los de terceras personas. Para comprender la entrevista motivacional tenemos que entender a la motivación como un estado de preparación para el cambio que fluctúa y puede ser influenciado por otros. Cuando exploramos la motivación en un paciente, se observan que hay diferentes necesidades dependiendo de la etapa de cambio en la que el paciente se encuentra. Y las intervenciones terapéuticas deben adaptarse o enfocarse al estadio de cambio en la que el paciente se encuentra. Dentro de la entrevista motivacional se proponen algunos estadios o fases de cambios. El estadio de precontemplación, estadio de contemplación, estadio de preparación, estadio de acción, estadio de mantenimiento. Las características de los estadios de cambio. En el estadio de precontemplación encontramos que el sujeto no tiene conciencia del problema, por ende no hay ninguna necesidad de modificar la conducta adictiva. El sujeto entiende que los aspectos gratificantes obtenidos a través de la sustancia son superiores a los aversivos. Por esto, no existe ninguna necesidad de realizar tratamiento. En el estadio de contemplación, el sujeto ya tiene conciencia del problema. Por ende, se plantea la posibilidad de abandonar la conducta adictiva y encuentra un equilibrio entre los aspectos gratificantes y los aversivos producidos por la sustancia. Como resultado de esto, pretende dejar la conducta adictiva, pero no la sustancia. En el estadio de preparación, el sujeto se compromete a abandonar la conducta adictiva y se observa un incremento progresivo del tiempo de abstinencia. En el estadio de acción se observa un compromiso firme
por parte del paciente con su tratamiento y se evidencian cambios conductuales más relevantes. Existe una reevaluación personal dirigida a superar la conducta adictiva. En el estadio de mantenimiento, todos los objetivos y las acciones del paciente están dirigidas a la conservación y consolidación de los logros alcanzados y la prevención de recaídas. Dentro de este sistema entenderíamos a la recaída no como un fracaso ni del paciente ni del tratamiento, sino como parte del proceso de cambio, como parte de los estadios de cambios en los que se encuentra el paciente. Durante los estadios o cambios del paciente, el clínico debe tener en cuenta que los procesos de introspección y las herramientas psíquicas que se generan en el paciente son sumamente importantes, pues servirán como elementos que pueden sostener al sujeto cuando se presenten dificultades. Por ejemplo, el incremento del craving, alguna crisis familiar o emocional. Estas situaciones podrían poner en riesgo su rehabilitación. Por ende, el clínico debe estar pendiente de todas las estrategias que levante el paciente y que pueden ayudar a motivar al paciente a mantener su proceso de rehabilitación. Los elementos que pueden instaurarse en el proceso y que ayudarían a que la motivación se mantenga y el tratamiento progrese podrían ser los siguientes. El paciente cree que él mismo es un elemento crucial en el proceso. Por ende, tiene una actitud o un rol activo frente a su tratamiento. Además de eso, puede instaurarse que tome conciencia de lo que la conducta adictiva representa en el ambiente social. Por ejemplo, pacientes que antes realizaban afirmaciones como estas: yo bebo porque en mi casa todos lo hacen. En mi casa mi papá bebía. Todos lo hacían y ninguno tiene problemas con el alcohol. Otro de los elementos que se instaura en el paciente es el uso de contingencias y herramientas de autocontrol, motivadas sobre todo por un aumento del nivel de conciencia de lo que la sustancia generó en su vida. El sujeto logra un aumento del nivel de conciencia cuando ha valorado afectivamente las pérdidas generadas por la conducta adictiva versus los logros alcanzados una vez que va disminuyendo la conducta adictiva. Cuando el sujeto valora el impacto de la conducta adictiva en las relaciones personales durante el proceso, este es un factor de motivación que le ayuda a continuar durante su proceso. Es importante que el clínico refuerce el manejo de estímulos detonantes del consumo, pues una vez terminado el tratamiento durante el internamiento, el sujeto tendrá que confrontar el estímulo detonante del consumo por sí mismo. Y finalmente, se debe hacer conciencia o hincapié en los aspectos negativos de la conducta adictiva. Se ha demostrado que la entrevista motivacional puede ser utilizada en ámbitos de rehabilitación cardiovascular, manejo de diabetes, cambios en los hábitos alimenticios, enfermedades mentales crónicas y ludopatía, pues siempre y cuando el paciente tenga un objetivo o una motivación personal para realizar un cambio en su vida, habrá mayor adherencia tanto al tratamiento como a recibir atención por el profesional.